Entonces, fijaros, ahora este dibujo queda muy recto, ¿eh? Entonces, para que no quede tan recto, lo podríamos bajar de aquí un poquito, ¿eh? Si queréis, para darle una perspectiva. ¿Y del otro lado? Y del otro lado, incluso podríamos darle un dedo menos también, ¿eh? Para que se vea. Entonces, lo que os comentaba, importante, ¿qué es el prado este? Fijaros, el prado este es que si la luz la tenemos aquí, el punto de interés va a ser este, la luz, si el foco está aquí, la luz, ¿dónde me tiene que venir? Pues fijaros que entonces me vendrá esto así, y esto, os trazáis unas líneas, Yo nunca las hago, intento no hacerlas rectas, me marco y marco unos trocitos, Entonces, ¿veis? Aquí, esto serían las sombras de estos árboles, y aquí esto. Básicamente esto sería el esquema del dibujo, no haríamos nada más, Acordaros de que este baje por aquí, para darle un poquito de voz de nosotros, de diagonal, ¿para qué? Para que la visión me venga al punto de interés, ¿correcto? Y este aquí, ¿vale? Cuando yo pinte, lo que hago es, me vengo aquí y aquí pintaré el árbol con su sombra correspondiente o lo que sea, ¿vale? Porque el sol viene de aquí, el foco viene de aquí, entonces aquí viene las sombras de los árboles, pero ¿qué pasa? Que después los árboles yo los agrando siempre un poquito dándole, pues, una veladurita aquí con agua y humedad para que me crea el árbol más grandecito y despeinarlo mucho más, Es decir, aunque yo dibuje el árbol redondo, yo siempre 1 centímetro o medio centímetro más hago de árboles, lo digo para que sepáis el por qué es, Si quisiéramos hacer un ejercicio con mucha humedad, podríamos darle la vuelta al papel y mojarlo todo. ¿Qué pasa? Si hacemos estas cosas, lo que nos permite es trabajar un cielo y tendremos entre 40 y 45 minutos para trabajar ese cielo. Importantísimo. En cambio, si solo mojamos por un lado, tenemos 4 o 5 minutos, no más. Entonces tenemos que valorar cómo lo queremos hacer. Eso es importante que lo tengáis en cuenta para las cosas que queráis hacer, En este caso yo voy a ir rápido, pero pensad que si lo mojáis por detrás tenéis 40 minutos para hacer un cielo maravilloso. Cuando lo mojas por detrás, ¿cuánto rato has de esperar a empezar a poner seguidamente. color por delante? Seguidamente. ¿Ah, sí? Sí. ¿Pero delante y detrás mojamos? Sí, es mojar delante y detrás. Entonces, claro, el papel coge, empapa, entonces lo que hace es que puedas ir trabajando y eso es muy efectivo. Vale, hoy acordaros que lo que hemos dicho es que no vamos a utilizar el amarillo de Nápoles primero, lo vamos a utilizar después, ¿vale? Entonces, primero de todo, vamos a mojar con agua limpia. ¿Por qué agua limpia? Podríamos empezar ya a darle color, pero yo prefiero, a mí me gusta más con agua, porque entonces lo que hace así es que corre el pigmento, no me queda ningún recorte, y entonces así veo por dónde voy poniendo el color, ¿vale? Y entonces aquí fijaros que lo que hago es mojo justo hasta casi los árboles o el horizonte. Será más oscuro. ¿Qué te queda? Aquí, vale, sí. Ahora aquí se verá su huella dactilar, pero no importa. Vale. ¿Y esto es? Vale, estamos grabando, señores? Venga. Entonces, ahora fijaros, vamos a empezar ya a trabajar la parte de atrás de lo que es estas nubes. Entonces, esas nubes, fijaros, yo las veo un poquito cobalto. Cobalto, y un poquito le añado el cerúleo, porque no tiene un azul potente, pero... Y entonces fijaros, voy a empezar a trabajar por grupos de nubes. Empiezo a darle color y que vaya él bajando, poquito. Esto es muy claro. ¿Qué pasa con los colores? Cuando damos un grado 0 de color y hay grado 0 de tanta agua que hay, luego me va a bajar mucho. Entonces tenemos que ir controlando ese detalle.
Entonces, hay que ponerle un poquito de pigmento de más, porque luego bajará un 25%, ¿vale? Entonces os tenéis que acordar de esto. Y ahora fijaros, venga, me vengo a hacer la nube esa de ahí, que ya cambia un poquito de color en referencia a esta. Y le vamos a dar un poquito más de cobalto. ¿Veis? Integro colores y como tiene la humedad, él está trabajando. Yo ahora le he dado la primera pincelada, pero él va trabajando. Y venga, que trabaje, que trabaje, que trabaje. ¿Vale? Entonces, esta será la parte que está detrás del nubarrón oscuro de aquí, ¿eh? Entonces, ahora voy a empezar a hacer el nubarrón de aquí delante. Fijaros que voy a utilizar el mismo color, el cobalto, con un poquito de lavanda. ¿Por qué? Porque entonces me lo espesará. Y un poquito de sepia. Para que me dé un azul. El sepia tiene que ser un pelo. No ha de ser mucho, ¿eh? Porque lo que quiero es que me dé otra tonalidad completamente diferente, ¿eh? Y sobre todo acordaros de hacer bastante pigmento, porque si yo tengo una hoja grande y os venís con una cosa muy pequeña, tendréis problemas, ¿vale? Es importante que tengamos bastante color para que no nos quedemos cortos, ¿eh? Vale, y ahora fijaros, ya vengo a hacerme las nubes. Interesante de estas nubes puede ser una cosita, pero cortas un momentito de segunditos. Entonces ahora ya empezamos a hacer el color más sólido, ¿eh? Y entonces aún tengo, fijaros que aún con color seco está estallando mucho, pero aunque estalle, pues ya me vengo a crear mi montaña, mi nube, perdón, ¿veis? Y mirad cómo cojo el pincel, ¿veis? Apoyo, arrastro, de vez en cuando le doy con la punta, ¿eh? Cojo y lo pongo de lado, ¿eh? Y va creando estas nubes. Incluso cuando ponemos el pigmento, ¿veis? Limpio con el mismo pincel y se me crea un blanquito que puede ser muy interesante. ¿Lo veis? Sí. Vale. Entonces voy creando más color. ¿Veis? Te quedas a veces sin color aunque no quieras. Bueno, vamos dando. Vamos a ir atacando ya. Fijaros, este blanquito lo voy a conservar, porque me interesa conservarlo. Aquí está, va a caer por aquí. Con otro azul. ¿Veis que incluso ponéis un tono azul y ponéis otro y ya os va creando unas nubes preciosas? Este blanco lo voy a conservar de aquí, como os he dicho, y a este le vamos a poner un poquito más de oscuridad. ¿Por qué le voy a poner oscuridad aquí? Porque si os fijáis, la luz viene de aquí y entonces es casi de noche en este lado de aquí. Bueno, casi de noche. Es tormentoso. ¿Veis? Crear movimientos con el mismo pincel, simplemente que le vayamos dando. Y fijaros que todavía se está encharcando aquí, ¿eh? Mirad la cantidad de agua que hay aquí. Entonces voy bajando con color, en algún punto. Las dos nubes, para que no se me vea muy diferente, de color también, porque más o menos está a la misma distancia. Y voy creando. Bueno. Y ya prácticamente, pues me lo traigo aquí. Fijaros que dejo unas nubes lejanas que pasan por aquí tontamente, ¿veis? Estos detallitos que tenemos que hacer es importante porque nos dan un movimiento en el cielo, unas nubes que es como si aquí estuviera Paco respirando y se lleva las nubes para allá, ¿no? Entonces aquí ya vengo, le voy a dar justo hasta aquí
Y esta parte la vamos a hacer muy tormentosa, muy oscura, porque viene aquí la oscuridad. Mirad el charco que me está haciendo aquí. Esta gota, ¿veis toda esta gota? Sí. Esta gota me puede provocar o una coliflor muy importante si la dejo ahí. Entonces tengo que venir con un papelito y decir, venga, vamos a intentar quitarle la humedad a tanta que tengo aquí. Podríamos darle con el pincel, ¿eh? No sería necesario. ¿Veis aquí que ha quedado esto así como muy de lluvia? Sí, sí. Si lo que queremos hacer después es darle el colorcito ese que hemos dicho, amarillito, etcétera. Entonces lo que hago es, le quito un poco la humedad y mojo aquí, mojo, que después ya le daremos el amarillito. Este es un papel Sanders que es muy interesante para limpiar sobre todo, Y veis, a mí este cielo ya me empieza a gustar, a mí me gusta bastante. Y ahora que está mojado todo esto, es cuando voy a hacer el tema de las montañas de rosa. Sí, ahora es cuando voy a hacer las montañas. Entonces, fijaros que esta de aquí tiene mucha luz y entonces le doy un amarillo naranjado. ¿Os acordáis que hemos mojado hasta aquí? Entonces, esta, fijaros el colorcito que le voy a dar. Amarillo y naranja, y después un marrón, un ocre, un amarillo de cridona. Fijaros que es importante cuando hacemos montañas, donde le da la luz es mucho más blanco, más claro. Entonces aquí yo vengo con la picardía, y vengo, picardía, aquí en la parte oscura, simplemente que le deis, ¿veis? Un frotage así pequeñito. Me está dando, conforme aquí le está dando toda la luz a la montaña y en cambio aquí está oscuro, ¿lo veis? Ahora me vengo a hacer la otra montaña. Fijaros, la otra montaña, aquí sigo teniendo muchísima humedad. Como aquí están los árboles, me vengo directamente con cobalto. A mí me gusta mucho y le dan una serie de... Entonces, fijaros, aquí ya le doy directamente con cobalto a la montaña. Y dejo que esto vaya trabajando. Es importante, le he puesto el cobalto. Pues para hacer lo mismo esto de la montaña, lo que hago es vengo aquí y limpio. ¿Veis? Ahora le quito el color de aquí. ¿Y qué me está creando? Me está creando aquí una sombrita a la montaña que me da un juego que si de los que José Antonio, pues necesita un poquito más. Pues le podéis dar un poquito más, le podéis dar un índigo en la parte oscura, quiero decir que, ¿veis? Es decir, que se vea movimiento, sobre todo, Esto os tenéis que ir, vosotros ya, pues, con la experiencia que tenéis, pues ir buscando y decir, pues mira, aquí hay una montañita, un escampado, etcétera, etcétera. Y ahora esto yo ya lo dejaría. A mí creo que el cielo este es bueno para dejarlo, contra menos se toca mejor, sinceramente. Por ejemplo, ¿veis? Aquí estos blanquitos que salen, podríamos venir con un papelito arrugado. Y si tiene humedad lo conseguiremos, si no, no. ¿Veis? Ya aquí no. Quitar y sacar un poquito de blanco. ¿No se puede? Pues lo dejamos, no hay ningún problema. Tampoco es necesario hacerlo tal cual. Si quisiéramos blanco, pues o limpiaríamos con la esponja, podríamos hacer muchas cositas, pero también hemos de valorar, ¿me interesa o no me interesa? Yo creo que aquí ya no me interesa tocar mucho. Contra más tocamos los cielos, más empastamos las acuarelas. Y la acuarela lo bonito que es que quede vaporoso, que quede, decir, oh, esta sensación de transparencia y de lejanía, ¿vale? Venga, va a darle este tono a estas nubes. Cogemos un amarillo de Nápoles, muy clarito, grado 0, con mucha agua, ¿veis? Con mucha agua. Está completamente seco, acordar, ha de estar seco, para que no os dé problemas. Entonces,
muy agua, y entonces paso empezando por encima, ¿veis? Y paso directamente hacia los rayos del sol, hacia arriba. Entonces, ¿esto qué le está dando? Le está dando los rayos, la luz a lo que es el tema de este cuadro. ¿Veis? Solo paséis por encima en este trozo de aquí. Ya sería suficiente. Todavía está mojado, ¿no? No, ha de estar en seco, ¿eh? Ha de estar en seco. Entonces, fijaros, que queréis hacer algún rayo extra, que queréis hacer una esponja limpia y mojada con agua limpia, y entonces os venís y podéis quitar pintura arrastrando el amarillo de Nápoles un poquito, y siempre buscando la misma dirección. Yo exagero siempre, ¿eh? Vosotros tenéis que hacer menos cantidad. Lo hago para que veáis, decir, ostras, ¿arriesgas? Sí, yo arriesgo porque creo que os tengo que enseñar. ¿Vale? Entonces aquí... Uy, José Antonio, creo que necesitarías algún puntito más. Pues le podéis dar el rayo de sol o un poquito más amarillo en algún punto, pero alguno conservar el blanco, ¿vale? Esto sería ya lo que es la parte de los rayos de luz. Os queda esta parte muy luminosa, aprovecho y dejo esta blanca, ¿veis que aprovecho mucho esta y la dejo en blanco completamente? Sí. Porque así me cogerá la calidez. Encima, veis, de este azul me ha cogido estos rayos de luz, en cambio aquí me queda oscurito porque aquí viene el árbol, ¿vale? Ahora vengo a trabajar, vamos a hacer el tema de los árboles. El tema de los árboles, fijaros, la luz está potente aquí y sale así el foco, ¿eh? Entonces, las puntas de los árboles son más claras, tienen más luz, aunque es un contraluz muy potente, aquí tenemos que darle un poquito de más de claridad. Y esta parte de abajo mucho más oscura y más potente. Entonces, cambio de pincel y busco uno que tenga poca carga de agua, es decir, un perla, por ejemplo. Con el perla es perfecto porque es perfecto. Y aprovecho siempre un poco, incluso la pintura que tengo en la paleta, si os fijáis, yo tenía el naranja de las montañas, pues lo aprovecho y le pongo un indigo encima del naranjita este, y ves, me crea un verdoso azulado extraño, Entonces este me va a servir para hacer las hojas. Como los árboles no van a la peluquería, lo que hago es, ¿veis? Ahora mojo en la parte de abajo, no mojo en la parte de arriba del árbol. ¿Por qué? Porque así compruebo y esto tiene humedad y me estalla demasiado. Como estalla demasiado, tengo que ir con precaución, tiene mucha agua. Descargo de agua y ahora ya vengo a darle color en la parte de abajo, potente, pero más seca. Vamos a coger por aquí. ¿Veis? Por ejemplo, aquí. Me vengo a hacer la parte oscura, ¿eh? Fijaros que aquí le vamos a dar en esta parte de aquí a este árbol. Aquí he mojado con el amarillo de Nápoles, por eso me estalla tanto. Entonces, no me preocupa, simplemente le vamos a dar el colorcito que vosotros queráis. Esto ya, luego lo de los colores. Pensar que aquí tiene mucha oscuridad, ¿eh? Tiene que ser muy potente. Y voy subiendo el árbol, voy subiendo, ¿veis? Ahora ya me voy acercando a la puntita del árbol, ¿eh? Entonces, como me voy acercando ya más a la punta del árbol, voy a hacer la parte de abajo, ¿eh? Como me voy acercando a la punta de arriba, pues le pongo una naranjita, al mismo tono que he hecho aquí, le quito la carga de agua. Si esto estuviera en seco, lo podríais hacer tranquilamente, ¿eh? Aquí está muy mojado, ¿veis? Simplemente que aquí a la parte de los árboles lo hago vaporoso, ¿veis? Dejo unas hojitas, unas pequeñitas aquí que salen, otras no. Estas salen de aquí, ¿eh? Aquí. Voy sacando. Y ahora sí que necesitamos algún oscurito más. Es decir, pues venga, vamos a darle este oscurito en algún punto.
Fijaros que esto sería como un azul verdoso. ¿Cuál es el complementario? El complementario es el morado. Pues entonces me vengo a coger un lilita, podemos mezclarlo tranquilamente y darles en algún punto algún moradito potente, ¿eh? Es decir, ¿por qué? Porque este es un contraluz muy fuerte. Lo que estamos haciendo es, ahora, esta parte de aquí será mucha luz, pero ahí es donde está la potencia del color oscuro, ¿eh? Ven, este de aquí, me vengo aquí a hacerlo en otros tonos, aquí le vamos a dar más oscuridad, y después, contra más colores pongáis, más enriqueceréis el cuadro, ¿eh? Acordaros de esto. Ahora vamos a hacer uno, fijaros, en color tierra. Pues venga, este de aquí, porque es otoño, lo vamos a hacer en colorcito tostado. ¿Veis? Aquí en las puntas le está dando la luz potente y entonces me vengo a coger un indigo o un gris de paint o lo que sea, a la misma gama que tengáis, un sepia, y oscurezco este árbol de aquí. En la parte de aquí adelante es mucho más oscuro, pues venga, le pongo un moradito, un lila, lo que vosotros queráis también para oscurecer. ¿Veis? Entonces así le estamos dando mucho más contraste. Importante, ¿veis que yo hago unas rayas como un zigzag aquí delante? Sí. No hago una raya recta, porque no es bonito. Si hacemos una raya recta, queda un recorte, quedan feos. Entonces es mejor ir jugando. Venga, voy a hacer, es paciencia, pero decir, es árbol a árbol. ¿Veis? Este de aquí lo voy a hacer en tostados, mirad qué chorrada, ¿eh? Este lo voy a hacer en tostados, pero ¿qué va a pasar? Que este es tostado la parte de adelante y la de atrás la vamos a hacer en oscuro. Sí, ¿por qué no? Y me lo invento, y porque a mí me gusta, ¿ves? Dices, ahora le ponemos este, ¿no? Le doy, ¿por qué? Porque podemos crear como si fuera un volumen de este árbol, ¿eh? A medida que va saliendo, ¿eh? Y enriquezco, como le he puesto ese tostadito, ¿veis? A la que le pongo yo el indigo, veréis cómo se incrementa mucho de color. Y aquí, acordaros de abrir los pinceles, si queréis hacerles un poco fastidiarlos, ¿eh? Los abrís, la punta, entonces dices, ¿ves? Simplemente que hagáis unas hojitas abiertas, porque es bonito que se vea el respirar de este árbol, ¿eh? Pasa la luz. Porque exacto, pasa la luz, pasa... Y os dais cuenta que yo he dibujado aquí el redondito este y lo que he hecho que me lo como dándole de lo que os explicaba antes de las hojitas, ¿eh? Y una hoja más para acá, una más para allá, y voy dándole colorcito y aquí ya oscurezco, ¿vale? Así, venga, vamos a ir a este. ¿Ves? Y lo mismo que hemos hecho con el cielo, si veis, aquí esto hay humedad. Si yo ahora le doy humedad al lado, lo que hacen las dos humedades es que se arrastran. Y al arrastrarse aquí, se crea como un blanquito. Un pigmento no puede arrastrar al otro tan potente. Y entonces, ¿veis? Aquí ya vamos dando, cambiando de color. ¿Veis? Y se va creando todo lo que... Fíjate, este color no me gusta, pues lo ponéis de otro color. Podemos coger y decir, ostras, ahora que está húmedo, como no me gusta mucho el azul este que le hemos puesto, pues ves, le pongo, tiene humedad, venga, vamos a aprovecharlo. ¿Eh? ¿Vale? Aquí, si no os gusta la forma, pues la cambiáis. Le podéis limpiar un poquito para darle un poquito de volumen al mismo cuadro, al mismo árbol. Venga, este de aquí, pues fijaros, tiene mucha luz. Bueno, vamos a ponerle naranja, este tan bonito que hay aquí. Le pongo, fíjate, naranja con el azul que tenía en el pincel, simplemente creando este arbolito aquí ya abierto, ya me crea otro color y le pongo en la parte de abajo y me crea un verde diferente completamente. Aquí. Aquí hemos dicho que esto es interesante, que dejemos esta montañita bonita, ¿eh? ¿Por qué? Porque así esta montaña lo que nos va a dar
es un juego que entre mucha luz, de lo que decíamos la luz del sol que entrará por aquí. Aquí también, este de aquí. Le vamos a poner un poquito de amarillo incluso. Fijaros que veis, pongo el color directamente del frasco, no me miro de decir, oh, es que haces una mezcla para que quede. No, me es igual. Colorcitos aquí. Vamos a ir cortando. Y veis, hago un frotage. Simplemente que hagáis un frotage aquí bonito y lo mezcléis hacia arriba, ya tenéis una parte hecha. Aquí le voy a poner un azul. Bueno, y voy creando, ¿veis? Pero veis que voy poniendo pigmento y que funda, pigmento y que funda, pigmento y que funda. Eso es muy importante, porque si no, vamos mezclando y mezclando. No, a veces es mejor tocar. ¿Veis? Esto de aquí está seco. Si queréis un árbol fundido, por ejemplo, vamos a hacer un árbol fundido. Os unís con agua limpia, mojáis la parte de arriba del árbol, ¿veis? Por donde he hecho el dibujo, Y ahora me vengo a hacerlo aquí. ¿Veis cómo se funde? Sí. Y lo podéis llegar a hacer hasta donde vosotros queráis. Se me va fundiendo, y aquí, ¿veis? Trabajo con mucha humedad. Aquí está seco, pues venga, le vamos a dar ahora un verdecito para darle un tono a este. ¿Veis? Tenéis que tener mucho cuidado, no os vayáis muy arriba y que no se estalle demasiado, pero si vais jugando con un poco la humedad, ¿veis las cosas que salen tan bonitas? Este es más redondeado, este árbol, pues lo hacemos más redondeado. Como es más oscuro, más intensidad, porque más intensidad este morado me gusta, lo cambiamos. Cambiar el color en algún punto, incluso si lo estamos haciendo en verde, pues no os cortéis a la hora de meterle un tostadito. ¿Por qué? Porque los árboles tienen colores diferentes, no es simplemente el árbol es verde, verde para siempre. No, el árbol puede ser, pues tiene unas tonalidades de que está más seco por un lado que por otro, etcétera, etcétera. Voy a determinar. Bueno, corta.
Lo último es la sombra de los árboles, pero si ahora mojamos todo y hacemos la base del verde que queramos, le podemos ya después dar la sombra si queremos. Pero es mejor tenerlo un poquito más seco, acordaros. Entonces, vamos a hacer primero la parte del verde. Como es un verde prado, fijaros, yo os recomiendo, yo tengo el verde primavera que me gusta mucho. Verde Cantabria. Verde mayo, es un verde mayo, un verde Es igual que primavera. Cantabria ese verde. Fijaros que ahora grabamos, venga. Fijaros que empiezo a darle a seco, ¿no? Seco, ¿vale? Venga, entonces ahora le voy dando el color. Entonces, ¿qué hago? Con agua limpia, fijaros que extiendo ahora aquí. Con el poco pigmento que tenga, ¿veis? Entonces, cuando lo tengo aquí, la parte de luz, que esta es la parte de luz, entonces le ponemos un poquito de naranja, fijaros que veréis que cambia completamente al mismo verde. ¿Para qué? Para darle tonalidades diferentes, enriquecer lo que es el cuadro. Verde, fijaros que utilizo solo el verde primavera, el verde mayo, y ahora le daremos la oscuridad que queramos. Y veis que el trazo voy utilizando la dirección para donde me va a dar la oscuridad. Aquí me interesa que tenga mucha luz, Entonces veréis lo que vamos a hacer ahora. Entonces aquí está el papel seco, acordaros. Vamos a darle agüita, un poquito para estirar el pigmento. Entonces, una vez lo tengo ahora así, fijaros, cojo un poquito de papel. ¿Y qué es el sitio de más claridad? Aquí. Pues frotáis con un poquito de papel o, en su defecto, con la esponja. Podemos venir, la esponja limpia, y de aquí limpiamos. Arrastramos el pigmento. ¿Veis? La luz donde me la coge, que me la coge aquí. Hombre, a mí me gustaría que fuera más luz natural. Pues entonces venimos, natural me refiero a la luz que tenemos del amarillo de Nápoles, pues podemos venir aquí y le damos un amarillito de Nápoles también. ¿Qué pasa con el amarillo de Nápoles? El amarillo de Nápoles tiene mucho yeso, entonces tenemos que tener mucho cuidado con el amarillo de Nápoles. Vamos a quitarle un poquito. Y lo mismo que hemos hecho en el cielo con las vetas, ¿os acordáis? Entonces, ahora es cuando tenemos que venir con la picardía de ponerle los oscuros. Los verdes más oscuros podemos hacerlos o con el mismo verde que tenemos, o buscar otro más intenso, lo que vosotros queráis, y entonces aquí ya vamos cerrando un poco la parte oscura, ¿veis? Le damos un poquito de intensidad. ¿Y qué voy a crear? Voy a crear la sonrisa. ¿Os acordáis que la sonrisa es la parte esta de aquí para cerrar? Sí. Pues cerramos aquí un poquito. Yo la sonrisa digo que siempre son 4 dedos de aquí, 4 de aquí, y es como una sonrisa. Entonces eso nos obliga, nos cierra la obra un poco. Entonces la luz me la va a coger aquí, que es donde me interesa. Son chorraditas de... oscuridad. Vale. ¿Veis? Ahora, esto lo tengo
con tanta claridad que ahora lo que me interesa es darle las sombras de los árboles. Lo podéis hacer ya con oscuros. Entonces ahora nos venimos a buscar un verde más intenso, que le podemos poner un poquito de cobalto. Al mismo verde de primavera le pongo un cobalto oscuro si queréis, o incluso podemos jugar con un poquito de indigo y ponerle un poco de carmín para hacerlo más sombra violeta, ¿vale? Si lo veis aquí, ¿veis? Si le ponéis un poquito de carmín, me crea un verde rojizo oscuro, ¿eh? Y entonces, fijaros lo que voy a hacer, ¿eh? Paso por encima de los árboles y extiendo la sombra. Entonces aquí, ¿veis? Como está húmedo, se me va abriendo y entonces vais creando la sombra de los árboles. Esto es en húmedo, ¿eh? Acordaros de que esto aquí está mojado, ¿eh? Aquí. Y entonces aquí podéis, este árbol viene más abierto, pues lo abrís hasta aquí, ¿eh? Sí. Vamos a darle a los otros. Vamos a hacer un poquito y un verde. Interesante que hagáis las sombras y las combinéis, que le deis algún colorcito diferente. ¿Por qué? Porque así le dais calidad y direcciones diferentes. Estando mojado no hay ningún problema. Hay una gota arriba a la derecha. A la derecha. Pero digo, pues, no, más abajo. Bien borrado. Pégale. Ha sido ella. Yo te quería fastidiar el cuadro. Sabotear. Es celosa. Bueno, y valoráis si queréis más, menos, lo que vosotros queráis, ¿eh? Es decir, en algún punto, ¿veis? A mí esto no me acaba de convencer mucho, pues entonces que vosotros valoréis, ¿eh? También, es decir, esta sombra de aquí, pues entonces intento darle tonos diferentes para que se me vea que es campo, que no sea tan... Si queremos aquello de decir... No, esto es un campo. La montaña es imposible que se refleje. No. Ese es el naranja que hay abajo. Aquí lo único es que tienes luz, es luz de sol, pero es imposible si esto es un prado que se... Entonces después, ¿veis? Ahora valoraríamos si queremos hacerle pues algún trazo limpio en algún punto, porque entre de un árbol de aquí. Queremos ver aquí una luz.
Podríamos acabarlo y oscurecer y que nos quedara aquí la... Eso es un poco ya una sonrisa. Vamos con el consumidor, pero... Tú ves aquí y nosotros no. Sí. Sí. Bueno. ¿Veis? Básicamente... Porque no me acaba de hacer el peso, entonces es un poco pues el valorar, ¿no? Es decir, pues aquí ya cerraría con oscuros para que la luz me venga por aquí y ya está. Es un poco después el valorar cómo lo queréis hacer, ¿eh? Que a veces cuando hacéis cosas de estas os queda a lo mejor un cielo muy bonito y hacéis una cosa así y se estropea completamente la acuarela, que puede pasar. Y os lo digo por propia experiencia. Y ya no lo tocaría mucho más. Y aquí quizás un pelín más de oscuro. Y ya está, básicamente pues lo dejaría. ¿Haríamos los palos, no haríamos los